Bienvenidos a Barça TV. Hoy les ofrecemos canela y de la buena. Estamos en la temporada 73-74, 23ª jornada, Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Nada más y nada menos que el mítico 0-5 entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en la temporada 73-74, la primera temporada donde de nuevo se volvían a poder incorporar futbolistas extranjeros, un número máximo de 2, con Mora en la portería, Rifé, Torres, un tal Toño de la Cruz en la defensa, con Costas también en la defensa, Juan Carlos en el centro del campo con Rexach, Asensi, Cruyff, Sotil y Marcial. El Real Madrid que jugaba con García Remón en la portería, Morgado, Benito, Rubiñán, Pirri, Zoco, Aguilar, Velázquez, Amancio, Netzer y Macanás. Todos ellos dirigidos por el técnico gran canario Luis Molovny. Toño de la Cruz, ¿qué tal? Bienvenido a Barça TV. Buenas tardes. Orrantia, el árbitro, creo que era guipuzcoano, en efecto, que era el árbitro encargado de impartir justicia de un Fútbol Club Barcelona-Madrid, un clásico un Barcelona que iba directo como un cohete hacia el título de Liga 14 años después y que de alguna forma fue el momento culminante de aquel gran equipo. En cualquier caso, vemos ahí una acción de Manolo Velázquez que ha sido bien interceptada precisamente por Toño de la Cruz. ¿Cómo te ves ahí, Toño? Pues mira, acabo de recibir una entrada que me han tumbado por el suelo y no sé, es una experiencia nueva, es emocionante. Lógicamente no he comentado ningún partido en el cual interviniera yo y vamos a ver cómo se nos da este. Melenita de estas, melenita al uso, ¿no? Era la moda, era lo que se llevaba y además tenía pelo. ¿Recuerdas, es decir, muchas veces, por ejemplo, en el mundo del ciclismo, pues hay muchos ciclistas que se acuerdan exactamente de una etapa entera de 200 y pico de kilómetros? Este es Hugo Cholo Sotil, por ejemplo. Ahí no llega el remate. Qué jugadorazo. Johan Cruyff. Y fíjate que lanzamiento con la mano enorme a cargo de Mariano García Remón, que luego fue entrenador del Real Madrid. Ahí está Toño de la Cruz. Ahí aborta la acción ofensiva Günther Netzer. Este es Aguilar. Manolo Velázquez. Balón de nuevo hacia la banda para Aguilar. Y ahí le falla al futbolista cántabro. Le falla el punto de mira. Estaba jugando Amancio de delantero centro, ¿no? Sí, cuando normalmente era un hombre de banda derecha. Jugaba en la banda derecha, pero al jugar Aguilar ahí era su recambio natural. Era un jugador joven que habían fichado el Racing de Santander. Amancio, bueno, pues estaba ya casi en el final de su carrera y en ese momento pues jugó Amancio en el centro y Aguilar en la banda. Este es un tal Johan Cruyff. Fíjense el control de balón que ha hecho ante el Goyo Benito. La pide Rexach por banda derecha. Espera la incorporación del propio Juan Carlos. Balón para Marcial Pina. Y a punto está de conseguir ese primer gol. Un remate que abortó muy bien por parte madridista Rubiñán. Y ahí Hugo Cholo Sotil pugnando ahí por ese balón con Pirri. Con Pirri, en efecto. Decías, qué jugadorazo Cholo Sotil. Sí. La pena es que estuvo solo una temporada y luego muy poco tiempo, el fichaje de Johan Neskens hizo que quedase en el ostracismo, ¿no? Hubo de esperar 2 años hasta conseguir la doble nacionalidad. Ya no volvió a ser nunca más el mismo, ¿no? En principio parece ser que el club se decidió por fichar a Johan Neskens porque había la posibilidad de que se podría nacionalizar a Hugo Cholo Sotil, ¿no? Este fue, digamos que la decisión que tomó el club por contar con 2 jugadores de primerísimo nivel que reforzaran incluso el equipo, porque ese año habría que jugar Champions, ¿no? Luego las circunstancias dijeron todo lo contrario. Cholo no se pudo tener la doble nacionalidad, con lo cual tuvo que esperar un año y al año siguiente, cuando ya intervino de nuevo con el equipo, ya no era el mismo jugador. El lanzamiento de Rexach. El balón para Toño de la Cruz. Buen lanzamiento ahí de Toño, ¿eh? Que antes tiraba y todo, ¿eh? Sí, y con la zurda. Y con la zurda. Pues algo que nunca fui. No ha ido demasiado lejos de la escuadra izquierda, ¿eh? Yo no soy zurdo, en realidad soy lateral derecho y se me fichó como lateral derecho. Lo que pasa es que cuando vine, justo Eladio acababa de dejar su sitio en la izquierda, no había nadie específico en esa parte y se me colocó a mí ahí. Y ahí terminé. Lanzamiento de Zoco. La entrada ahí dura de Juan Carlos sobre Manolo Velázquez,
normalmente jugaba con el 10, pero ese partido jugó con el 8. Intenta ir Rubiñán sacar la falta rápidamente. Porque el 10 lo llevaba Gunter Netzer. Ahí está jugando de nuevo el combinado del Fútbol Club Barcelona y es finalmente Quimet Rifé, el que luego fuera técnico del Fútbol Club Barcelona y que lograse concretamente la primera recopa como técnico del Fútbol Club Barcelona. Ahí está, buena incorporación por banda derecha, el centro y la parada de Mora. Normalmente, Toño, el portero en esa temporada fue Salvador Sadurní. Sadurní, sí, pero en este caso creo que Sadurní estaba lesionado y jugó Mora. Bueno, fue un momento de gloria no solamente para él, sino para todos los que participamos. Pero normalmente el titular era Sadurní. Un envío largo de Cruyff y la parada de Mariano García Remón. Balón para el alemán Gunter Netzer. Al año siguiente el Madrid... Este año el Madrid tenía dos extranjeros, uno era Netzer y el otro era un argentino, Óscar Pinino Más, que la verdad no llegó a triunfar. Y al año siguiente sí que el Madrid se gastó su buen dinero y procedente del Bayern de Múnich llegó Paul Breitner. Ese año el Madrid ganó la Liga. Posteriormente hicieron un gran fichaje con el argentino Wolf, que estaba jugando en la Unión Deportiva Las Palmas, también un jugadorazo extraordinario. Este es Asensi. Con Carlos Rexach, finalmente recupera ese esférico Pirri. El balón largo, posición correcta. Este es Amancio, el gallego. Centra raso abajo y no llega ahí Aguilar. Buena ocasión para el Real Madrid ahí. Sí, el partido en su inicio fue, bueno, un toma y daca, ¿no? Entre dos equipos que lógicamente querían ganar el partido y que... Hasta el primer gol yo creo que no se demostró la superioridad que en ese momento tenía el Barça. El Madrid en esa temporada creo recordar que terminó sobre la posición 10 más o menos, es decir, no hizo una buena liga. Sí, al año siguiente ni jugó ni en la Copa de la UEFA. Ni UEFA siquiera. Y, insisto, creo que hasta el primer gol no se puso de manifiesto la superioridad que en ese momento... No, perdona, al año siguiente sí, perdona, jugó la Recopa. Porque la final de Copa, la había ganado, exactamente. La final de Copa nos dio para el pulpo, con ese 4-0 en el Calderón, sí. Sin extranjeros. Cierto. Este de nuevo es Juan Carlos. Cruyff en la punta derecha, llegando hasta la línea de fondo, un nuevo recorte. Ahí todavía Juan Carlos, finalmente es Rubiñán el que saca para Macanás. Balón para Netzer, juega Netzer con Goyo Benito. Toca en corto Amancio. Balón de nuevo para Zoco. Zoco a banda para Aguilar. El Barcelona ya se había replegado perfectamente. Balón en corto de nuevo para Gunter Netzer. Netzer para Morgado, el lateral derecho, que logra sacar un buen centro al segundo palo, quizás muy pasado. Intenta llegar ahí Macanás. Velázquez. Balón al punto de penalti. El intento es remate a cargo de Amancio. El balón que sale ligeramente desviado a la derecha de Pedro Valentín Mora. Fíjense que ahí no había vallas. El público de pie. Y una de las primeras repeticiones desde detrás de la portería. No era muy habitual. Ahí chocan cabeza con cabeza. Creo que es el llorado Toni Torres. En efecto, sí, Torres. Yo creo que es Pirri. Pirri, en efecto. José Martínez Sánchez. Un hombre que mientras jugaba fútbol estudiaba medicina, el hombre. Una cosa interesante en esa época, ¿no? Sí, era un jugador, en principio un jugador con unas características físicas impresionantes, ¿no? Y aparte de eso, pues tenía también la capacidad para ser jugador y sacar adelante una carrera como finalmente consiguió. No tuvo un buen control ahí Rexach. Y el saque de banda que de nuevo corresponde ahí a Macanás. Pero es finalmente el lateral izquierdo, Rubiñán, que lo hace en corto. Se apoya en Manolo Velázquez. Balón para Amancio. De nuevo Rubiñán. Sale bien ahí al cruce Toni Torres. Todavía recupera la posición el lateral madridista. Finalmente aborta la acción ofensiva. Quimet Rifé mandando el esférico a córner. Pues sí, claro, hablamos del 0-5, pero en estos primeros minutos ya digo se apretó a base de bien el Real Madrid. Mucho. Normalmente el Madrid tenía una salida bastante fuerte, presionando y mandando sobre el contrario, intentando conseguir algo para después tratar de controlar. Pero bueno, no fue así. Estos primeros minutos sí que ellos
tuvieron incluso alguna posibilidad para marcar, pero después, a partir del primer gol, todo se les vino abajo. Un fuera de juego ahí, justito, que diríamos ahora, ¿no? Yo diría que Lo no. que es que antes en línea era fuera de juego. Pero es que nosotros, recuerdo que este equipo no hacíamos línea, ni mucho menos, sino que cualquier compañero que pudiera rebotar un balón fuera del área, inmediatamente todo el grupo salía con una velocidad increíble, ¿no? Es decir, dejando fuera de juego Mira, a Pirri con Netzer, el balón es para Amancio. Ahí Amancio se hace un autopase demasiado largo y finalmente Quique Costas manda el balón a la esquina. Estadio Santiago Bernabéu. El famoso día del 0-5. Ahí Amancio reclama el córner, aunque el árbitro dice que había salido ya el balón del rectángulo de juego. Yo creo que había salido, sí. Cuando se efectúa ese centro. El árbitro, recordemos, Orrantia, el donostiarra. Esto es Barça TV. Ahora que se acerca de nuevo el clásico. Ahí recordando los mejores partidos de uno de los emparejamientos más clásicos, más mediáticos, pero en todo el mundo. Un Barça-Madrid, pues fíjense, es como un Milan-Inter, un River-Boca, un Manchester United-Chelsea de nuestra época, Bayern Múnich-Borussia Dortmund en Alemania, en fin. Pues sin hablar ya de los emparejamientos clásicos de, por ejemplo, del fútbol en Turquía, ¿no? Un Besiktas-Galatasaray o un Fenerbahce-Besiktas, en fin. Un Barça-Real Madrid es algo realmente espectacular. Ahí está de nuevo Quivel Rifé para Johan Cruyff. Buen pase con el exterior, buscaba Carlos Rexach. Balón que recupera el propio Cruyff. Fíjense qué elegancia. Intentaba hacer la pared con Juan Manuel Asensi. Y finalmente el balón es para Mariano García Rebón, que combina ya con la mano con Rubiñán. Arranca ahí Rubiñán con Netzer. Envío de Netzer, se lleva bien el balón a Amancio ante Toni Torres. Deja el cuero ahí para Pirri. Y el chut, y qué parada ahí de Pedro Valentín Mora, al chut de Amancio. Estuvo muy acertado, a pesar de que no era un jugador asiduo en la portería titular. La verdad es que en ese partido Valentín estuvo muy certero en todas sus intervenciones. Muy rápido, además. También hay un poquito de suerte porque el chut de Amancio ha salido centrado y a media altura, claro. Sí, también es verdad. Netzer con Cruyff. Que por cierto, ese año España estaba intentando luchar por entrar en el Mundial de Alemania 74. Y creo que fue por esas fechas cuando la España de Ladislao Kubala perdió un partido de desempate frente a Yugoslavia con gol de Katalinski, que el entrenador yugoslavo era Miljan Miljanic. Se tuvo que jugar un partido. Sí, un partido de desempate. Sí. Creo que fue en Stuttgart o en alguna ciudad alemana. Y ganó Yugoslavia por 1-0. Creo que fue por esas fechas. No sé si tú estabas convocado con la selección española. Estaba convocado, pero en ese partido concretamente no jugué. Ahí está jugando de nuevo el combinado del Real Madrid. El balón es para Amancio. Buena la ocasión para Amancio. El rebote que favorece por banda izquierda la llegada, el de intento de remate. Y ahí el Madrid tuvo el gol, Sí. Ahí el Madrid tuvo el gol. Tanto Manolo Velázquez, este es Amancio. El rebote que favorece ahí al centro para Rubiñán. No hemos visto finalmente. Fíjense el público que cerca estaba. Qué cerca estaba en esto. Y ahí te vemos renqueante. ¿Qué pasó? Pues seguro que algún recao me llevé de alguno de los delanteros que lo dejaron por ahí caído en el área y yo me lo encontré. Barça TV ofreciéndoles los mejores partidos de la historia de nuestro club. Y cómo no, este 0-5 de la temporada 73-74, sin lugar a dudas, es uno de esos partidos que ha marcado la historia del Fútbol Club Barcelona. Aquella liga, después, tras 14 años, sin haber conseguido el título de liga. Y que además, pues bueno, te creaba las expectativas, Toño, de volver a jugar la Copa de Europa, ¿no? Que no la jugabas desde
desde Berna, me parece, ¿no? Desde la final de Berna. Pues hacía 14 años prácticamente. Desde la final de Berna, claro, que fue en el 60. Sí, sí. Pues justo. Los 14 años que el Barça no ganaba la Copa de Europa, que entonces se llamaba Copa de Europa, claro. Se eliminó, recordemos, al Feyenoord en un partido creo que era de cuartos de final. Realmente espectacular. De cuartos o de octavos de final al Feyenoord. Y finalmente no se pudo ganar esa eliminatoria frente al Leeds United. En una época donde el Bayern de Múnich tomó el relevo del Ajax. Claro, el Ajax, al perder a Cruyff y al año siguiente a Neskens, ya no volvió a ganar más la Copa de Europa hasta 20 o 25 años después. Y el Bayern de Múnich de Beckenbauer, Gerd Müller y compañía pues tomó el relevo. La final de ese año de la Copa de Europa del año siguiente fue el Bayern de Múnich Leeds. Buen chute de Marcial y buena intervención ahí de Mariano García Remón, ¿eh? Ahí también empezó a demostrar a Mariano García Remón si estaba ahí bajo palos. Buen lanzamiento, además aguanta bien García Remón porque chutó con el exterior, ¿no? Marcial Pina, el futbolista alicantino. Este es Toni Torres. Juan Carlos. Llega era Juan Carlos en efecto. El balón directamente para Mariano García Remón. Recordemos el Barcelona con Mora, Rifé, Torres, Costas de la Cruz, Juan Carlos, Rexach, Marcial, Cruyff, Asensi y Hugo Cholo Sotil. El balón que se lo intenta llevar Aguilar. Y Quimet Rifé. Vaya sandía, ¿no? Vaya sandía de Quimet Rifé. Trató de devolverla a Pere Valentín y resulta que no le salió. Con el dorsal número 11, Macanás. En un Madrid donde estaban Morgado, Rubiñán, Macanás, en fin. Toca Pirri en la frontal. El balón que le queda a Juan Manuel Asensi, había quizás fuera de juego, a cargo de Amancio. ¿Te has fijado la salida tan rápida que hizo la defensa ahora? Sí, pero sí. Todos en bloque, ¿eh? Era una normativa que en aquella temporada Rinus Michel impuso desde el comienzo, ¿no? No era fácil de asimilar que todos en grupo saliéramos en el momento que se producía un despeje, pero se llegó a conseguir. Buen balón de Cruyff entre líneas para Carlos Rexach. Finalmente rechaza ese balón Gregorio Benito. Balón para Netcher. Toca Juan Manuel Asensi. Saque de banda de nuevo, favorable al combinado barcelonista. Este es Morgado, Juan Morgado. Claro, dices, en el Madrid había jugadores muy interesantes, como caso de Netzer, caso de Amancio, Pirri. Pero claro, también habían, pues fíjate, Morgado, Rubiñán, Aguilar, Macanás. Claro, es decir, ahí faltaba quizás un poquito de talento, ¿no? Ahí para igualar al Gran Barcelona de aquella temporada, ¿no? Bueno, por eso acabó muy mal en la Liga y únicamente, pues bueno, el coraje de los nacionales en la Copa del Rey. Vosotros ya estabais relajados, habéis ganado la Liga, pues sin Cruyff y sin Sotil en la final de la Copa del Rey. Sí, pero eso no tiene que servir como excusa. Simplemente en la final de la Copa yo creo que ellos nos superaron a nosotros. Y no había un poquito de Cruyff dependencia en esa época. Podía haberla, ¿no? Podía haberla, puesto que desde que él se incorporó al equipo en el partido contra el Granada, el equipo empezó, así como no empezó bien la temporada, en los 5 o 6 partidos que jugamos anteriormente, desde entonces no se perdió ni un solo partido hasta el campo del Atlético de Madrid, creo recordar, donde ya el equipo había conseguido el campeonato, era campeón, y ahí sí que puedo decir en los últimos partidos que quizás sí se relajó un poco, teniendo en cuenta la tensión con la que se había jugado durante toda la temporada hasta conseguir en el Molinón el campeonato total. Almirón, ¿no? Exactamente. Goyo Benito. El rechace a cargo de Quique Costas. Balón para el Cholo. Asensi. Perseguido ahí por Morgado. Balón al espacio para Cruyff. El centro de Cruyff. Muy precipitado quizás. Le venía a Goyo Benito encima. Le venía Benito encima y ya conocía a Cruyff quién era. A Benito era para tenerlo Gregorio Benito, más, ¿no?, como amigo que como contrario. Físicamente era un jugador fuertísimo. Este es Zoco. También otra de las leyendas, ¿no?, del Real Madrid.
Sí, estuvo también, Zoco fue un jugador que también estuvo como 10 o 12 años en el Real Madrid. Con Pirri, la famosa dupla Pirri-Zoco de toda la vida. Este es Rubiñán. Intentaba jugar ahí con Amancio. Lanzamiento del propio Amancio. Macanás, de nuevo Amancio. Ahí la entrada sin contemplaciones de Toni Torres. Saque de banda de nuevo para Macanás sobre Kunternetzer. Cambio de juego del futbolista alemán. Intenta llegar ahí Aguilar. Toca de cabeza ahí Pirri. De nuevo Aguilar. Baja ese balón para Netzer. Coloca ese balón por el carril del 8. No llega Pirri. Y el balón directamente para Pedro Valentín Mora. 0-5. El partido del 0-5 en la temporada 73-74. Mora lanzando a bote pronto. Lanzamiento muy largo. Y Benito ahí. Lo más fácil hubiera sido dársela de cabeza a García Remón, ¿no? Sí, que además se podía coger el balón con la mano. No había la normativa ahora que incluso pasándole con el pie la podía coger con la mano. Que es lo que acaba de hacer ahora mismo Quimet Rifé con Pedro Valentín Mora. El portero vallesano. Lanzamiento de portería. Mira que es largo el Bernabéu, 105 metros y fíjate dónde iba a parar el balón. La metió en la zona de 3/4, casi Juan Carlos, 70 metros. Asensi, Quique Costas, Toño de la Cruz, Sotil. De nuevo Juan Manuel Asensi. Vuelve a recuperar el propio Asensi. Balón para Cholo Sotil. Posición correcta del peruano. Se le acabó el campo. Creo que el balón había salido ya, pero sigue la acción. Mano involuntaria de Charlie. Pero yo creo que en efecto estaba ya invalidado la acción. Pero no, el árbitro pita la mano de Rorschach, no. Había llegado Hugo Cholo Sotil. Tú que compartiste al año siguiente con Cholo Sotil, ¿qué comentaba el peruano con respecto a su situación? La verdad es que estaba bastante decepcionado porque él, que había venido para jugar y había jugado el primer año, sentirse postergado en espera de un permiso que le permitiera jugar no lo entendía muy bien, puesto que independientemente de que fuera peruano, él pensaba que tendría las mismas opciones que cualquier extranjero, teniendo en cuenta que él había llegado primero, ¿no? Sin embargo, pues el permiso no llegó en esa temporada y la verdad es que fue un año en blanco ahí perdido, un año en blanco para él y yo diría que quizás el definitivo, puesto que ya luego ya no volvió nunca más a ser el Cholo Sotil de este año concretamente. Porque claro, porque en ese año, bueno, bueno, se escribió en su momento de que, en fin, de que el hombre no había tenido, no se había cuidado lo suficiente. Lógico, por otra parte, ¿no? Para un hombre. Era una persona que, bueno, pues en aquel momento le gustaba disfrutar de un poco de sus horas libres, ¿no? Y teniendo en cuenta que no tenía ningún tipo de responsabilidades, ni tenía que concentrarse, ni cuidarse para nada, pues la verdad es que se dejó llevar, se abandonó un poco. Y cuando realmente empezó a jugar al cabo de un par de años, sí, ya no. Había perdido mucho. El motor ya había gripado, sí, ¿no? Como se dice. Bueno, ahí está Cruyff. Vaya recado que recibe. Creo que era de Goyo Benito o de Pirri. De Benito. Está ahí Pirri en el círculo central. Eso en nuestra época ya sería cartulina amarilla, ¿no? Bueno, y más aún teniendo en cuenta que le dio desde atrás. Podía tener incluso algo más. Ahí está. De la Cruz. Centrando bien con la zurda ahí al primer palo. Pero no había nadie. No te entendieron, ¿eh? No te entendieron. Balón que recupera ahí de nuevo el Real Madrid. Este es Aguilar. Bien ahí el propio Cruyff. Defendiendo, aguantando la tarascada. Le roba bien ese balón Netzer. Y Cruyff dando voces y dando órdenes. Colocando a la gente. Con el balón recién perdido a 1 metro de sí y estaba más pendiente de. Era una costumbre que él tenía. Él, bueno, parecía el entrenador en el campo, ¿no? Por los gestos, los movimientos de brazos, las directrices que marcaba desde el propio campo.
a todos y cada uno de los que estamos con él. Este es Asensi. Juan Manuel Asensi. Deja pasar Rexach. Marcial. Balón que rebota en la espalda de Zoco. Balón que recupera Amancio. Ahí Sotil persiguiendo a Amancio Amaro. Ahí estaba enorme ahí Quique Costas. De nuevo Cruyff con Morgado. Bueno. Y ahí finalmente sí que Orrantia para el choque. Y Cruyff preguntándose dónde tenía este hombre las tarjetas, ¿no? Asensi, balón largo para Rexach, corriendo con Rubiñán. Y finalmente evita el saque de banda, el saque de puerta, Carla Rexach. Saque de banda. Ahí está Macanás. Perdón, Rubiñán con Zoco. Manolo Velázquez. Ahí De la Cruz con Aguilar. Y finalmente forzaste bien ahí el error, ¿eh? Intenté que el balón fuera para nosotros, ¿Qué te esperando dice el público? precisamente. Ahora que te has acercado a la grada, ¿qué te decía el público del Bernabéu? Pues de todo menos bonito. ¿Sí? Sí, claro. El público del Bernabéu, lo mismo que el público de Nou Camp. Pero había ya tanta rivalidad sí, había, como sí. ahora. Quizás ahora se ha acentuado un poco más, pero sí que había bastante rivalidad. ¿Has visto qué control de Marcial? Sí. Pues espérense, que viene lo bueno. Ahí está Rexach. Rexach en un recorte, un segundo recorte. El pase para Marcial, posición correcta de Marcial. Qué bien se faja ahí de Gunter Netzer, el centro y el remate a gol de Juan Manuel Asensi. Rematando con su pierna derecha, con la espuela. Imparable para Mariano García Remón. A partir de aquí ya es una fiesta para el Barça. Qué bien ahí Marcial, el denominado pase de la muerte, y Juan Manuel Asensi con sotana incluida, rematando al palo corto. Cuando normalmente quizás García Remón esperaba un chut cruzado al otro palo, pero se la pone ahí. Real Madrid 0, Barcelona 1. Estaba diciendo el locutor de continuidad de Radio Televisión Española, que era, pues bueno, la única tele que había en esa época, sí, ¿no? Claro. En blanco y negro este partido que le está ofreciendo Barça TV. Todos los partidos se daban por Televisión Española, por la 1 concretamente. Se jugaba también los domingos a las 8 de la tarde, ¿no? Sí. El único partido que siempre era en... Había un partido solamente que se jugaba a las 8 de la tarde. Vamos a ver el Real Madrid cómo intentaba revertir la situación, pero es que ese año todos estabais en todas partes, ¿no? Sí, bueno, yo muchas veces he comentado que lo que ahora mismo está haciendo el Barcelona ya tuvo comienzo aquí este año. No debemos de olvidar que, por ejemplo, el Barça se ha nutrido muy mucho de los aspectos técnicos de aquella famosa naranja mecánica, recordarás. Sí, tanto. Que fue la precursora, digamos, de lo que hoy es el gran fútbol que desarrolla el Barcelona. Ahí Rexach a punto de lograr el segundo. Del gran fútbol que hoy desarrolla el Barcelona, ciertamente, pues a través del paso del tiempo se ha ido mejorando e incluso pues se ha superado la mejora, ¿no? Se ha perfeccionado, podríamos decir. Pero yo creo que este tipo de fútbol lo empezó a implantar, lo mismo que la defensa adelantada, la presión sobre el contrario, lo empezó a implantar en esta época Rinus Michels. Pues yo recuerdo que ya se hacían trabajos en base a todo este tipo de cosas que hoy en día pone de manifiesto mucho más claramente el primer equipo, ya lo creo. Y juegos de posición, no con la calidad de ahora, pero... Mira, Asensi. Ya se hacían, ya. El buen chut de Asensi, únicamente la suerte, el impacto en las piernas de Goyo Benito. Ahí da la impresión de que el gol de Juan Manuel Asensi estaba todavía groggy el Real Madrid en esos instantes, ¿eh? Yo creo que a partir de ahí el Real Madrid ya no despertó. Estuvo groggy durante todo lo que restaba de partido, porque el Barça fue a más, mientras que el propio Real Madrid no encontraba soluciones para frenarnos. Las botas sin marca, ¿eh? Sí, no había entonces. Bueno, sí que habría, pero bueno, que no estaba hecho el... No,
la comercialización. Ahí buen balón dentro del área, no pudo aprovechar ahí Juan Manuel Asensi. Aguilar que se complica la vida, el chut de Asensi, el centro al segundo palo, lástima. Demasiado pasado, pero ahí de nuevo lo intenta Cruyff, balón que rebota en el pecho de Goyo Benito. Bueno, se veía venir, ¿eh? ¿Qué me dices? Se veía venir. De lo que es una entrada. Se veía venir, pero nada, ya ven ustedes, sigan, dijo Orrantia. El envío largo buscando a Pedro Valentín Mora. Y finalmente el balón para el portero. Fíjate todo el público de pie. Todavía con ese subidón de adrenalina de la entrada durísima de Goyo Benito, que ahora mismo en cualquier otra circunstancia, mínimo amarilla, mínimo. Eso como poco. Corre Rexach, pero finalmente el envío de Juan Morgado directamente a las manos de Mariano García Remón. Este es Rubiñán. Foco. Netzer. Envío de Netzer. Buscando ahí a Pirri, que entraba desde la segunda línea. Y ahí proteges bien el tránsito del balón para que llegue Pedro Valentín Mora. Pirri, que era un jugador que, aunque jugaba en el centro del campo, tenía más penetración en el área que muchos de los delanteros, ¿eh? Estaba constantemente arriba abajo, una capacidad física enorme, la que ha demostrado este jugador en su etapa en el Real Madrid. Rubiñán, balón largo, pero ya sin ton ni son. Da la impresión de que a partir de ahora, ¿no?, que estamos en el minuto 35, el Barcelona ya había tomado el mando del partido y el Real Madrid pues solo a base pues de duras entradas estaba intentando pues bueno amortiguar un poquito el vendaval de fútbol, ¿no?, del Barcelona, que se le venía encima. Yo ya dije antes que a partir del primer gol el Madrid ya no encontró soluciones a cómo frenar a un equipo, en este caso el Barça, que estaba digamos muy acertado en todas las acciones y que no solamente pudo haber marcado esos 5 goles como los marcó, sino que las ocasiones se dieron bastante más número para haber conseguido en aquel momento un resultado verdaderamente de escándalo. Falta pitada por Orrantia, por mano ahí de Amancio. El lanzamiento de la falta, Toni Torres. Ahí se anticipa bien Benito, el balón va directamente a los pies de Marcial. Este es Rubiñán, Manolo Velázquez, de nuevo Rubiñán. Netzer, de primera jugando sobre Macanás. En el mano a mano con Rifé. Macanás que devuelve el cuero ahí a Rubiñán, que se va incorporado al ataque. Y finalmente Quimet Rifé, ante la duda, manda el cuero a la esquina. Pero el árbitro no dio saque de esquina, sino que dio saque de puerta. ¿Los árbitros hablaban con vosotros en esa época o sí, eran dialogantes? Había diálogo con ellos, no excesivo, pero sí que se podía uno incluso dirigirse al árbitro y mantener una, no voy a decir charla ni una pequeña discusión, sino tratar de que al menos te escuchara tu punto de vista. Lanzamiento de Pedro Valentín Mora. Se acerca el segundo gol. El único que marcó Cruyff en ese partido. Balón para Rexach, pero le pitaron falta a Asensi, que se queja de, pues bueno, una más que lógica ley de la ventaja, ¿no? Daba la impresión de que tenía que ser así. Rexach y Hugo Cholo Sotil junto al balón. Es finalmente Charlie Rexach, un hombre con una potencia de lanzamiento realmente extraordinaria. En esta ocasión centra. Y el remate de Asensi, Orrantia estaba justo al lado, fuera de juego claro. Lo que tenía Charlie, aparte de otras condiciones muy buenas, era un toque de balón para poner el centro donde realmente pensaba. Y con las dos piernas, con, ¿no?, una técnica muy buena y con ambas piernas, sí. Ahí no se entienden ya. Ahí Toño de la Cruz. Centro bien al punto de penalti. Y ahí sale con los puños. Y ahí pudo haber llegado el segundo. Ese remate lejano de Juan Carlos con la cabeza. Buen centro, sacaste ahí. Pues ya llevas 2 centros con la zurda, ¿eh? Sí. Al final te acostumbraste, ¿no? Al final tuve que habituarme porque no en balde estuve jugando ahí 8 años. Aún a pesar de no ser zurdo, me tuve que habituar, quiera o no. Ahí de nuevo, de la Cruz con Marcial. Otro que le daba bien con las 2 piernas, ¿eh? Uf, vaya maravilla. Hace una semana estuve con él en Alicante. Fíjate, ahí llega el segundo gol. Cruyff ante Benito.
también ante Macanás, y sotana incluida para Mariano García Remón, el segundo gol del partido. 0-2, minuto 39, Cruyff. Hay un recorte, hay un segundo, hay un tercero. Y con la zurda, porque no le quedaba más remedio que chutar con la zurda. Porque es que si no la da en ese momento le hubieran podido levantar. Claro. Tenía dos contrarios encima de él. Se va de Benito, fíjate, pisando el balón, y ahí con la zurda. También segunda sotana de Mariano García Remón. ¿Qué os decíais los jugadores cuando os abrazabais? Porque se han dicho muchas cosas de que Sotil le decían no lo celebres, que no salimos de aquí. ¿Eso es verdad o es un poco? No, eso no es verdad. Un poco mítico, normalmente te acercas a él, le das un abrazo y pues animas al jugador que sea. Vamos, Asensi, ánimo, suerte, flaco, ten cuidado, no te vayan a dar otra vez. Normalmente hablas algo sobre lo que está ocurriendo en el juego, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es felicitar sobre todo. Fíjate ahí la salida en fuera de juego, como comentaba Antonio de la Cruz en tromba. Y ahí en efecto, ahí de nuevo el fuera de juego que era claro de Manolo Velázquez, aunque me imagino que por el ruido ambiental. Se salía con una rapidez extraordinaria. Pero todos en bloque, ¿eh? ¿Y ahí qué os comentaba Cruyff ahí? ¿Qué os decía Cruyff ahí? Pues quizás algún aspecto de colocación. ¿Hablaba en castellano ya en esa época? Sí. Lo que era básico en el fútbol sí que lo decía. Sí. La verdad es que empezó a hablar castellano pronto. Relativamente pronto. Al poco tiempo de venir ya se hizo entender con medias palabras, frases hechas y cosas así, ¿no? Y poco a poco fue haciéndose entender con el idioma. Que lo hablaba igual de mal que ahora el castellano. Es broma. No, hombre, claro. No, pero la verdad es que da la sensación de que en ese aspecto pues, fíjense la presión, no mejoró mucho. Fíjate la presión, Toño, lo que has comentado tú muchas veces. Y mira dónde se hacía, en el la presión en la salida del balón. En la zona 3/4 de campo del contrario. Este es Amancio. Si te fijas, fíjate, hay 6 jugadores del Barça. Netzer, Aguilar, el centro de Aguilar al punto de penalti, balón que le puede caer a Gunter Netzer, pero finalmente ese rechace que no es bueno del todo, y Manolo Velázquez ahí con la zurda, que tuvo también una buena ocasión, pero finalmente, claro, es que estabais 7 ahí encima del balón. Claro. Balón para Carlos Rexach. Todavía Rexach en el 4 contra 3. Y ahí Cruyff y Rexach que no acabaron de entenderse, pero en cualquier caso el flaco que llega, toca Rubiñán, saque de banda. Favorable de nuevo al combinado barcelonista. Saque de banda para el propio Cruyff. Y ahí no se entendió con Juan Carlos. Rubiñán, lanzamiento de banda. Netzer. En este partido lo que había era mucha expectación en la grada también, precisamente por ver a Cruyff. Era el primer año y bueno, se le había visto pues lógicamente por televisión en algunos partidos, ¿no? Pero lo que la gente quería ver realmente era a Cruyff en el propio campo, ¿no? Ver sus habilidades, y luego lógicamente pues el equipo, el Barça en aquel momento estaba a un nivel altísimo. Y llegasteis como líderes, ¿no? Sí, y lo demostró pues eso, pues con ese 0-5 que pudo haberse incrementado aún más. Sí, porque en la segunda parte veremos un taquigol, como se dice en términos coloquiales, ¿no? Sí, la segunda parte fue de dominio total. Marcasteis 3 goles como podíais haber marcado 5. Por eso digo que el resultado pudo haber sido mucho más amplio. Mira ahí cómo llega Juan Carlos a la línea de fondo. El centro de Juan Carlos, el rechace de Goyo Benito, balón que le viene de nuevo a Juan Carlos. El centro de Cruyff, el remate de Marcial, y se anula el gol por fuera de juego. Cuando hay algunos jugadores del Real Madrid ahí van a... Fíjate ahí cómo está Rubiñán. Pues de fuera de juego nada, ¿eh? Sí, pero podía estar en línea. Y en línea antes era fuera de juego, no como ahora. Eso sí. Pero en fin, De la Cruz. Ahí buen pase al exterior para el Cholo. También fuera de juego. Pero fíjate que ya ahí los jugadores del Real Madrid ya saben que está a punto de llegar el descanso. Y lo lógico en estos casos, en los primeros 10-12 minutos de la segunda parte intentaron revertir un poquito la situación, pero
A partir ya del tercer gol veremos cómo el Real Madrid se difumina. Ahí Amancio con Sotil. Fíjate qué diferencia en las camisetas, ¿eh? Qué diferencia en las camisetas. No hay publicidad, no hay el nombre del futbolista. Los números del 1 al 11. No hay la marca de camisetas. Y ahí ese buen balón dentro del área, directamente a las manos de Pedro Valentín Mora. Ni marcas en las botas, ni el nombre en los dorsales. Fíjate la de camisetas con el nuevo de Cruyff que se hubiesen vendido en esa época, ¿no? Pues sí, en aquel momento se hubieran vendido infinidad de camisetas, no solamente aquí, sino pues en todas partes donde hubiera afición al barcelonismo, ¿no? De él y de cualquier otro, porque en aquel año, insisto, la temporada que hizo el Barça es sensacional. Balón que corta Zoco, toca en corto Benito. Llega Juan Carlos, pierde ahí ante Aguilar. Aguilar con Marcial. Y finalmente acude a la ayuda Toni Torres. Pero había pitado falta de Marcial sobre Aguilar. Última acción del partido en esta primera parte. Balón para Netzer. Intenta colocar ese balón sobre Amancio. Corta bien ahí Toño de la Cruz y muy bien ahí el Cholo Sotil que fuerza el error de Aguilar. Esos detalles, Toño, son los que... Ese balón que da la impresión que es tuyo y viene uno del Barça, chuta contra ti, fuera de banda, recupera ese balón en ataque el equipo contrario. Esos detalles, ¿no? En ese momento, en esa temporada, se dieron una serie de circunstancias, pues casi me atrevo a decir que lo que se está dando ahora, ¿no? Una implicación total en el vestuario para sacar adelante una temporada que se presumía podía ser extraordinaria, como así lo fue al final, y que posiblemente no hubiéramos tenido oportunidades de repetirla. Bueno, 0-2, descanso, volvemos en la segunda parte hasta ahora mismo. En el arranque de la segunda parte del gran partido jugado en febrero del año 1974 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, el famoso partido del 0-5. Ahí el primer cambio que introducía Luis Molovny. Otro cántabro ilustre, Carlos Alonso Santillana. Que dejaría huella después por sus remates de cabeza. Y por las remontadas históricas del Real Madrid en competiciones europeas. Estamos en Barça TV recordando ese histórico encuentro, el histórico 0-5 que el Fútbol Club Barcelona logró. Yo no sé si superado por ese 2-6 del equipo de Josep Guardiola. Bueno, quizás sí. Lo que pasa es que cada partido fue jugado en una época y entonces en este aspecto yo no compararía. Simplemente este partido concretamente que ahora mismo estamos viendo marcó una época, marcó una etapa que no se había dado anteriormente y que dejó muy claro que en aquel momento el equipo que comandaba la liga concretamente era el Barça, con una diferencia muy grande sobre el Real Madrid, que en esta temporada, ya digo, quedó en una 10ª posición, creo recordar. Recordemos que por el Barcelona, Mora, Rifé, Torres, Costas, Toño de la Cruz, Juan Carlos, Rexach, Marcial, Cruyff, Cholo Sotil y Juan Manuel Asensi. Por el Real Madrid, recordemos en esta segunda parte, García Remón en la portería, con, recordemos, Morgado, Benito, Rubiñán, Pirri, Zoco, Santillana, Velázquez, Amancio, Netzer y Macanás. Dirige el partido el colegiado Orrantia. Lleno hasta arriba en el Estadio Santiago Bernabéu. Rinus Michels, el técnico holandés del Fútbol Club Barcelona, Luis Molovny, el técnico gran canario, el Mangas, ¿no? Le llamaban, Toño, el Mangas, ¿no era Molovny? No recuerdo exactamente, tenía un apelativo. Sí, creo que era el Mangas. No sé si era el Mangas concretamente. Falta clara sobre Juan Carlos por parte de Zoco. La vuelta a Barcelona, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas, Toño?
Yo de lo que me acuerdo mucho es al final del partido la cantidad de personas importantes, diría, de la política que llegaron a entrar en el vestuario. Aquello, de verdad, siempre digo lo mismo, parecía... Claro, capitanes generales y comandantes No, y gente obispos. de la política, porque No, entonces claro, ya se empezaban a mover, ¿no? Hasta entonces quizás no había ningún movimiento, pero en el año 74 ya se empezaban a mover cosas, se empezaba a hablar y había muchísima gente de los que... ya asociaciones políticas. Asociaciones políticas. Partidos no, pero asociaciones políticas. Había, exacto. De los que luego fueron... Se les vio en la política, había muchísimos en aquel momento de los que entraron en el vestuario que estaba verdaderamente a tope, pero a tope. ¿Y qué os decían? Felicitaciones por todas partes. ¿Sí? Felicitaciones por todas partes. Sí, sí. Balón largo ahí para Macanás, que logra sacar ese centro peligrosísimo. Y ahí Santillana, que no llegó de auténtico milagro. Lo que decíamos en la primera parte, el Real Madrid se lo iba a jugar el todo por el todo en el arranque de la segunda parte. Sí, sí, los inicios eran... Para ver si iba a conseguir el 1-2 y entonces ahí intentar meterse en el partido, ¿no? Era la única forma que tenía. En esta parte Amancio pasó a jugar por banda derecha. A banda derecha. Y Santillana como delantero centro. De teórico 9. Ahí los jugadores del Real Madrid que pedían córner. Macanás en la izquierda. Camino ya del minuto 3 de esta reanudación. Como siempre, Mora chutando a bote pronto, ¿eh? Tenía facilidad, para hacerlo. Juan Carlos, ese balón atrás de nuevo para Toni Torres y balón de nuevo para Pedro Valentín Mora. Qué buen control ahí de Carlos Rechac. Balón para Juan Carlos. Rifé. Todavía Rifé. Buena la acción de Quimet Rifé. No nos olvidemos que era extremo Rifé. Sí. Final reconvertido a lateral y finalmente Rubiñán manda el cuero a Mariano García Remón, pero rápidamente recupera ese esférico Juan Carlos. Finalmente es para Zoco. Tenía una velocidad Rifé algo extraordinario. Fuera de juego. ¿Has visto cómo se ha hecho la línea? Cómo Torres ha levantado la mano y todos nos hemos quedado parados. Era una técnica, vaya. ¿Guardas todavía los periódicos del lunes siguiente? Alguno creo que tengo todavía en casa. Creo recordar que sí, que tengo alguno de aquella época con las crónicas de entonces. ¿Qué tal era la relación con la prensa? Nada que ver con ahora, ¿no? Era muy buena, lo que pasa es que era muy diferente, Ahí Carlos Rechac con Rubiñán. Fue un partido vemos y hemos leído con bastante deportividad, ¿no? No hubo... Sí, a ver, hubo entradas durísimas, bueno, como hemos podido comprobar. Sí, como hemos podido comprobar. Pero la verdad es que el partido se desarrolló, se podría decir, entre comillas, por los cauces normales para un enfrentamiento entre estos dos equipos con todo lo que ello conlleva, ¿no? No hubo... Digamos que no hubo que parar el juego prácticamente por nada. Y el partido, pues, insisto, terminó en buenas condiciones, podríamos decir. Fíjense que Mora ahora lanza con la mano buscando a Cruyff. Cruyff le dice a Sotil que se vaya de ahí. Cambia el juego Cruyff hacia la banda derecha. Como siempre, un jugador del Barcelona enganchado completamente a la banda. Otro que le dobla ahí en banda derecha. Sí, entonces se jugaba un 4-3-3 como ahora prácticamente. Marcial, Sotil, buena pared ahí con Marcial. Lástima ahí que Pirri mandó el balón a córner y el árbitro que dio el saque de puerta correspondiente. Ahí vemos a Zoco, el dorsal número 6. Zoco que estaba casado con una cantante que empezaba a ser ya famosa, ¿no? María Hostiz. Ahí Cruyff te roba. Muy guapa, ¿eh? Sí. Goyo Benito. Goyo Benito que en procesos electorales, pues como 10 o 12 años después o 15 años después de ese partido, también intentó estar en candidaturas a la presidencia del Real Madrid como asesor deportivo, etcétera. Nunca lo consiguió. O bueno, sí, en una época sí que lo consiguió Benito. Se metió en la junta directiva. Estuvo un tiempo, sí. Sí. Muy corto, pero sí, estuvo con una junta, sí.
Ahí está De la Cruz. De nuevo con la zurda, pateando bien con la zurda. Fíjate, al pecho de Cruyff. Cruyff con Rexach. La llegada de Juan Carlos. Y qué buena era. Muy La buena idea era Carlos. buena, pero se le fue. Mandar ese pase al arriba. Segundo palo. Ahí de nuevo Pirri. Con Marcial. De nuevo recupera ese balón en ataque del Barcelona. La combinación ahí de nuevo con el cántabro Juan Carlos. El pase para Rexach. Rexach dentro del área. Y finalmente es Goyo Benito. Buen sprint tenía ahí Benito, Era un jugador muy rápido y físicamente muy fuerte. Fíjate ahí cómo juega el Real Madrid. Es la antítesis de lo que tenía que hacer un equipo. Balón para Rexach, el chut de Rexach que buscaba escuadra. Y encontró finalmente el primer anfiteatro. Ahí pudo estar el tercero si Charlie echa el cuerpo un poquito más hacia, más encima del balón. Un poco más encima del balón. Pero el Real Madrid, fíjate, jugaba ahí al tiki-taka ahí en la zona 3/4. Pero si te das cuenta, prácticamente cómo robabais el balón rápidamente. Sí, fíjate, a Mora no se le ve más que recogiendo balones, o bien que le ceden. Fíjate, la sotana que le hace Cruyff a Zoco. Y Cruyff que intenta colocar, y ahí de nuevo como Charlie se le va el balón un poquito arriba, Fíjate ya la cara de los jugadores del Real Madrid diciendo, pero bueno, ¿pero qué hacemos, no? Sí, prácticamente a Mora no se le veía más que recogiendo balones que se le pasaban atrás o llegadas sin ningún tipo de peligro que protagonizaba el Madrid. Ya en esta segunda parte el Barça fue muy superior, ya decía antes, muy superior en juego, en llegadas, en goles, en todo. Ahí de nuevo Johan Cruyff, balón para Goyo Benito, pero de nuevo ahí Asensi. Asensi por el centro. Todavía Asensi, el recorte y el gol ajustadísimo al segundo palo de la portería de Mariano García Remón. Hay que destacar que ahí, por el lado izquierdo, estaban Sotil y Toño de la Cruz. Y eso provocó que Asensi optara por centrar la jugada, porque había hasta 3 jugadores, fíjense. Se van 3 jugadores del Real Madrid y ahí se queda en el mano a mano con Goyo Benito. Se le abrió un pequeño recorte, la entrada de Benito, que no está nada mal. Le dejó los posiblemente 8 tacos que llevaba, se los dejó casi, justo diría yo, que en el empeine de Juan Manuel. En la zona de impacto. De 0-3. Brazos al cielo de la capital de España. Y ahí pues que el Real Madrid volvía a poner el balón en movimiento. Claro, los jugadores de Barcelona ya no podían, vamos, me imagino que sabedores de que estabais haciendo historia y que eso no se os podía escapar de ninguna de las maneras, ¿no? Estábamos muy convencidos de que ese partido, tal y como se había planteado y tal y como iba en esta segunda parte, no se nos iba a escapar, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, también éramos conscientes de que estábamos delante de un gran equipo que en cualquier momento podía reaccionar si le dejábamos. Ahí Rexach intentaba ahí levantar ese balón fuera de juego de Marcial. Pero lógicamente el equipo no se relajó para nada. No, ya veo ya. Siguió trabajando y corriendo de la misma forma, siguió presionando de la misma manera y como consecuencia de eso, bueno, pues vienen esos otros 2 goles con los que terminó el partido. Ahí Amancio te gana la espalda, pero reacciona bien Toño de la Cruz, mandando el balón a córner. Era un jugador, Amancio, que si le dejabas que te encarara con el balón controlado, como se suele decir aquí, te mata, ¿no? Habías Begutoli. Begutoli. Ojo ahí esa buena acción. Ese balón que no le llega a Carlos Alonso Santillana. Y finalmente de nuevo el balón que se va fuera de los límites del rectángulo de juego. ¿Quién fue mejor, Amancio o Juanito, para el Real Madrid? Yo diría que cada uno en su época marcó esa época que le tocó jugar. Amancio indudablemente me parece que estuvo como 12, 14 años en el Real Madrid y desde luego dejó una impronta de un grandísimo jugador que fue siempre y que fue relevado pues por Juanito concretamente, un jugador que también en menos espacio de tiempo dejó también su sello personal por su forma de jugar, por su carácter y sobre todo porque también consiguió títulos con el equipo, ¿no? En cualquier caso, Amancio ganó la Copa de Europa, lo que nunca logró Juanito, ¿no? Yo diría que cada cual en su época dejó su sello personal. Ahí está Cruyff, ante el propio Amancio. Buen desplazamiento de Cruyff para la llegada de Marcial. Si es que entrabais por todos los lados. Ahí está de nuevo Marcial en la frontal. Fíjate,
la clásica acción que ahora harían Messi con Iniesta, Messi con Iniesta, entre, sí. entre Marcial y Rexach. Este de nuevo es Pirri. Balón para Günther Netzer. Todavía el alemán raseando el cuero para Santillana. Abre juego para Amancio, que busca de nuevo la cabeza. Balón que llega a Macanás, pero fíjense, Cruyff ahí defendiendo y mandando el cuero de nuevo a las inmediaciones de Pedro Valentín Mora. Físicamente estaba pletórico Cruyff ese año. Este año físicamente estábamos todos pletóricos, porque el gasto físico que se hizo esta temporada fue grandísimo. Mira ahí Toño de la Cruz cómo sube la banda. Pero es que Asensi no te entiende, Asensi no te copia, Me puso larga después cuando yo ya me había parado. Asensi, otro jugador que era un currante en el centro del campo, un trabajador como ninguno, una fuerza física increíble y una pierna izquierda que, como le dieras la oportunidad de rematar, te podía meter dentro de la portería con el balón. Pues ahí ha llegado esa buena intervención de Hugo Cholo Sotil. Y el saque de banda forzado por Gregorio Benito. Lanzamiento de banda ahí para Cruyff, el chut de Cruyff. Le pegó un poquito con el exterior ahí. El balón que sale ligeramente desviado a la izquierda de la portería de este hombre, Mariano García Remón, que en alguna que otra época, y no hace demasiado, fue entrenador del Real Madrid. Fíjate cómo ahí pierde rápidamente el balón ahí el conjunto madridista. Balón que recupera Marcial. Marcial para Johan Cruyff. Se faja del acoso de Zoco. El chut de Cruyff ya jugando a placer el Barcelona. Fíjate los jugadores del Real Madrid cómo ya estaban. No eran quejas hacia el árbitro, ni mucho menos. Eran quejas hacia su propio fútbol. Este es Pirri. Y de nuevo Marcial. Recupera el propio Pirri y le pitan falta en ataque a Pirri. Ha de ser un desespero, ¿no?, para un equipo que intentaba meterse en la liga, ganar al gran líder Barcelona, como son 11 contra 11 o 10 contra 10 jugadores de campo, pero es que te pasan por encima. A título individual, todos los duelos colectivos de 1 contra 1 te pasan por encima. Prácticamente los ganamos todos nosotros. ¿Y luego... qué hace un equipo cuando se ve así? Es decir, ¿hay alguna pócima para decir? No hay ninguna pócima, ¿no? Y lo intenta, lo sigue intentando porque no puede desistir, pero por delante tiene un ganan equipo, y te ganan, ¿no? Punto y final. Por delante tiene un equipo que está acertado en todo mediante la táctica que ha impuesto, la colocación, los movimientos que tenía que hacer, y en ese caso concreto pues no puedes hacer nada, seguir intentándolo. Morgado, Pirri, balón que de nuevo recupera Juan Manuel Asensi. Este es Juan Carlos con Netzer. La colocación, como puedes comprobar, te daba la posibilidad de intervenir en todas y cada una de las ocasiones con opciones de... Fíjate, Marcial le roba la cartera a Zoco, todavía Marcial amaga, espera la llegada de Cruyff, se baja del acoso de Benito. ¡Qué barbaridad! Cruyff que lanza rápidamente. Eso también lo hacíais. Fíjate ahí. Ya han pitado. Fuera de juego de Toño de la Cruz. Te pitaron fuera de juego. Fuera de juego. O sea que la acción de Cruyff era válida completamente. Por lo que se ve, sí. Pero yo creo que el árbitro fue un poco condescendiente aquí en este caso y se quiso quitar de encima la responsabilidad de haber pitado una falta ahí cerca del área. Ahí lástima, a punto está de llegar Juan Carlos. Porque lo primero que había hecho había sido invalidar la jugada, la acción. Y Manolo Velázquez también en tareas defensivas, el gran Velázquez. Qué gran jugador, qué técnica tenía este jugador también. Ya estaba quizás también en sus últimos años, ¿no? Bueno, lógicamente ya llevaba muchos años en primera línea de fuego, como se suele decir. Con esa alineación Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento, ¿no? Ya solo quedaban Amancio y Velázquez. Ahí está precisamente este Rubiñán, también fuera de juego. Fíjate con la ilusión que le hacía al chaval hacer eso, pero ya estaba la acción invalidada por parte de Orrantia, que tomó decisiones algunas veces teniendo en cuenta la situación. Ahora hemos cambiado ya, ha habido un salto en el tiempo, un salto en la cinta. Lanzamiento de saque de esquina para Carlos Rexach. Balón para Cruyff. Después ahí para De la Cruz.
Llegas hasta la línea de fondo, el centro. Y ahí Goyo Benito manda el balón a córner, evitando el remate posiblemente peligrosísimo del Cholo Sotil. Ya todo el público puesto en pie. Pero no parece que hubiese ningún tipo de acciones en contra de los jugadores, ¿no? Estaban también un poquito anestesiados, ¿no? Ya los seguidores del Real Madrid. El público, yo diría que estaba un poco como el equipo, ¿no? Anestesiado, ¿no? Sí, anestesiado total, porque... Fíjate, de nuevo roba el balón el Barcelona. Estaba comprobando que el Madrid no tenía opciones, no tenía posibilidades, porque el Barça no se las daba. Porque, bueno, pues ya has podido comprobar cómo se recupera el balón con la rapidez suficiente como para impedir que en este caso el Madrid pudiera progresar en ataque, ¿no? Se le robaba el balón en cualquier zona del campo para a partir de ahí seguir atacando, que es lo que se hacía entonces. Ahí está Manolo Velázquez. No puede llegar ese esférico. Y finalmente Rexach, que desvía ese balón para que lo juegue Rubiñán. Balón de nuevo para Macanás. Haciendo la pared con Manolo Velázquez. Todavía Macanás. Balón para Carlos Alonso. Para Santillana. Pero ahí la parada de Mora, quizás fuera de juego. Y finalmente el gol que no sube el marcador, había fuera de juego. Y ahí tú le estabas dando a la charlita, ¿no? Algo... Ahí estaba en fuera de juego Amancio, ¿eh? Ahí estaba en fuera de juego Amancio. No llega Rifel, fuera de juego. Vamos, me ha parecido claro a mí antes, ¿eh? De todas formas, claro, digo, valiente Orrantia en... Ahí estaba en fuera de juego, en anular ese gol. Y ahí, claro, te quejas de que la debía de haber sacado en largo, ¿no? En largo pero bueno, en ese momento estás sumamente nervioso y cuando te enteras de que el árbitro ha anulado el gol, que pues ya ves, una alegría. Venga, para arriba, ¿no? Animas al compañero, ¿no? Y ahí Juan Carlos, que no llega la anticipación ahí de nuevo a cargo de Rubiñán. Este es Netzer. Netzer con Amancio, todavía Netzer. Corta bien ese balón, bien ahí Quique Costas. Balón de nuevo para Santillana, juega Santillana con Morgado, el centro de Morgado, balón que rebota en la mano de Hugo Cholo Sotil. Falta favorable de nuevo al combinado madridista. Lanzamiento en corto para Netzer, fíjate la falta que ha lanzado Netzer. Y que bien ahí recupera Cholo Sotil. Balón para Johan Cruyff. El envío largo de Cruyff para Juan Carlos. Y atención ese balón de Johan Cruyff, Juan Carlos en la frontal. ¿Y qué hace? Hace esto. Esta maravilla. Centró. Golazo. No sé si centró, chutó. Tampoco sé si llegó a chutar. Bueno, se la puso por encima García Se la puso Remón. por encima y definan ustedes. Y mira qué gol. Un golazo ahí de Juan Carlos. Con qué velocidad. Y qué bien pica ese balón lejos del alcance de García Remón. ¿Le preguntasteis si ese balón iba para Rexach en el segundo palo? No, realmente yo no. Yo al menos no lo hice. No lo hice. En aquel momento lo único que celebrábamos era el cuarto gol, que nos ponía, pues lógicamente ya en franquicia por el tiempo que íbamos y lo que podía quedar. Con esos 0-4 estábamos más que convencidos de que el partido era para nosotros. Quizás no pensábamos poder marcar algún gol más, pero sí que el partido lo teníamos nosotros más que ganado, vaya. Ahí a Orrantia le dieron 2 veces con el balón. Sí, parece le ser dieron que, 2 veces. Parece ser que algunos no estaban muy conformes con su forma de actuar. El 0-4, que era ya lapidario, pero todavía faltaba la rúbrica. Yo me pregunto, con el 0-5, ¿llegáis a hablar entre vosotros para decir, vale, lo dejamos ahí? No. En ningún momento se pactó, podríamos decir. Que si hubierais intentado lograr 7, hubierais marcado 7, ¿no? Hubiéramos marcado el número que hubiera sido preciso. No fue así, el equipo se quedó en 5, pero no hubo pacto ninguno para decir, oye, ya está bien, vamos a dejarlo en 5. No. ¿Y eso con un equipo pequeño a veces se puede hacer? Bueno, todo depende. Todo depende de que el equipo no tenga ningún tipo de posibilidades y que no tenga ninguna rencilla contra ti, por ejemplo. Pero es que aquí, aparte de eso, tampoco la afición nos hubiera permitido relajarnos, teniendo en cuenta el contrario, ¿no? Juan Carlos. Buscando bien ahí a Charly Rexach. Ahí corta esa acción Rubiñán. Balón para Zoco. El envío de Zoco de nuevo para
la carrera de Pirri. Corta bien ahí Providencial Toni Torres. Balón de nuevo para Velázquez. Juega Velázquez con Netzer. Netzer con Amancio. Ahí la falta clara. De nuevo de Hugo Cholo Sotil, ¿eh? Sí. También un hombre que trabajaba por todo el rectángulo de juego, además de una forma realmente espectacular. Yo te diré que no solamente el Cholo, ni como hemos podido ver a Cruyff en tareas defensivas, Marcial, igualmente, el mismo Rexach, que se le acusa de que tenía miedo. Yo creo que este era un partido para demostrar que realmente Charlie podía estar a la altura de cualquiera, ¿no? Que metía, si hacía falta, metía la pierna como cualquier compañero. Pero que en este caso tengo que decir que yo creo que se defendía entonces como prácticamente se defiende ahora, ¿no? Mira Marcial y García Remón, mano Providencial. Ahí de manera García Remón, y fíjate que pitan ahí, fuera de juego. Pues no sé cómo. Pues bueno, pues sí, pitaron fuera de juego. Sí. Y mientras marcabais goles y tal, ¿os estabais dando cuenta de que estabais haciendo historia? No. ¿O hasta que no acaba el partido no te das cuenta Yo de creo que hasta que no acaba el partido no te das cuenta de absolutamente nada, ¿no? Claro, cuando empezaste a ver entrar políticos, claro, y demás personalidades, entre comillas, dices, anda la que hemos liado. Estás aquí, ¿no? inmerso en el juego que además tenía una dinámica, como hemos podido comprobar, rápida, rapidísima, y que si no andabas listos te podía caer una patada pues bastante fuerte, ¿no? Entonces en ese aspecto no te das cuenta, te das cuenta justo cuando termina. Cuando termina, sí. Entonces empiezas a detectar qué es lo que has conseguido en ese momento, ¿no? Y sobre todo, pues eso, cuando empiezas a ver personalidades que aparecen en el vestuario y que están, bueno, pues con la sonrisa, como se suele decir, de oreja a oreja, por el resultado conseguido precisamente en un equipo, el Barça en este caso, ante otro equipo, el Madrid. Fíjense, y precisamente en Madrid. La entrada de Rubiñán a Marcial. Y de esta falta viene el quinto y último gol del partido. Precisamente ahí la entrada a Rubiñán es realmente terrorífica, ¿eh? La entrada de Rubiñán sobre Marcial Pina es realmente muy dura. Ahí pues entraría Tomé, producto de esa dura entrada. Se tuvo que retirar instantes después del rectángulo de juego, concretamente Marcial. Y ahí el lanzamiento de la falta a cargo de Johan Cruyff. Y atención, porque ustedes no van a ver a Sotil, pero Sotil va a aparecer como un rayo para lograr el quinto ante la desesperación de García Remón. Ahí está el balón que lo coloca y fíjense, completamente libre de marca, la desesperación de García Remón diciendo, pero bueno, ¿quién estaba ahí? ¿Quién tenía que estar ahí marcando a Hugo Cholo Sotil? Vemos ahí el replay, saliendo de la nada, saliendo detrás, el más pillo, el más listo. Más listo de la clase. Hugo Cholo Sotil, también vaya balón que pone Cruyff. Sí, también es cierto. Y también García Remón muy estático ahí, se queda bajo palos en un balón dividido, ¿no? Tenía delante 4 defensores blancos que no marcaban a nadie, y entonces en ese aspecto Cholo sí que demostró ser listo y salió desde atrás, desde parado prácticamente, salió desde atrás ganándole la acción a todos. Es decir, ninguno hizo ningún movimiento para intentar siquiera, no sé, hacer que el Cholo no pudiera rematar siquiera, lo hiciera bien. Ahí entre Sotil y tú, tiráis abajo, este es Tomé. Ya Marcial y avisado al banquillo que... Y ahí fíjate, vaya manitas de Toño en la cruz ahí. Que antes no había tarjeta por tocarla con la mano. No. Es cierto. Bueno, a partir de ahí del 0-5, no sé si tenéis tiempo a pensar lo que está pasando, ¿no? Miráis el marcador, no hace falta mirar el marcador, ¿qué se os pasa por la cabeza? No, para nada. Sabíamos perfectamente que el resultado era el que era. Mira ahí con Papi Anguera. Sí, Papi Anguera, gran hombre y gran amigo, cuidador del material, entonces. Ahí se retira ya Marcial. Este hombre con la gabardina era el también ya desaparecido Rinus Michels. Un Michels que ganó la Liga y la Copa con el FC Barcelona. Y que 14 años después de este año 1974 ganó la Eurocopa con Holanda. Este es Tomé, un hombre que... Jugador gallego que vino de Orense. Tampoco tuvo mucha continuidad, ¿no? En el FC Barcelona, en el primer equipo. No tuvo mucha continuidad, no. Ahí hablando con Juan Carlos. ¿Guardas tú
la camiseta de ese partido la guardas? No te acuerdas, ¿no? No recuerdo. No recuerdo. Era para guardarla esa camiseta. Creo que la camiseta de este partido se la regalé a mi madre. Y con toda la ilusión del mundo porque ella la tuviera, ¿no? Pero ella ha desaparecido ya y ya no sé dónde puede andar. La falta clara sobre Quimet Rifé. En el extremo. El propio Rubiñán le ayuda a levantarse. Y sigue el juego. Camino del 27. Netzer. Es Amancio el que abre juego hacia la banda para Juan Morgado. Balón de nuevo para Netzer. Ahí anticipa de nuevo a Sensi. La combinación con Sotil. De nuevo a Sensi. Fíjate cómo arranca ahí Juan Manuel Asensi, perseguido ahí por... Cuando ponía la directa también... Por Santillana, Santillana, que bajó a defender un poquito ahí, pero el balón lo recupera de nuevo Quimet Rifé. No, perdón, era Tomé. Tomé con el propio Quimet Rifé. Juan Carlos yo creo que era. O Juan Carlos, sí, Juan Carlos, el 6, en efecto. Y a partir de ahí, pues ya, bueno, mucha gente se preguntará, ¿qué pasó a partir del quinto gol? Que todavía faltaba, pues, casi un cuarto de hora largo, y no marcasteis el sexto. ¿Qué pasó ahí? No vino, ¿no? No vino. El equipo yo creo que intentó por lo menos lo hizo la intención de seguir jugando igual. Bien replegado atrás, muy ordenado, sobre todo cerrando espacios para que al menos no pudiéramos encajar un gol que de alguna manera le diera alas y que maquillara el marcador, que ¿no? Maquillara el marcador, ¿no? Del 1-5 al 0-5, que quieras o no, pues bueno. Es como del 2-6 al 0-6, por ejemplo, claro, podría haber sido, ¿no? Entonces no piensas en nada en absoluto, sino simplemente pues que vas ganando un partido y que ese resultado pues, indudablemente puede hacer mucho daño a un enemigo directo como lo ha sido siempre el Real Madrid, ¿no? Y nosotros para ellos, vaya. Un Real Madrid que, bueno, al año siguiente, debido en parte quizás a este 0-5 ahí fuera de juego de Santillana, ese gol que no vale, estaba ya la acción invalidada. Fíjate, Cruyff. Ahí le empezaban a tirar algún que otro objeto. Fichó a Breiner y fichó también al argentino Roberto Martínez. Roberto Martínez, exactamente. Llegaba del Español. Del Español. Y ahí pues al año siguiente sí que el Real Madrid ganó la Liga y el Barcelona pues, bueno, se centró mucho en la Copa de Europa. Ahí está Tomé. Buen balón de Tomé para Rexach. Llega Rexach. Antes que el defensor madridista Rubiñán. Y el saque de banda. Balón de nuevo para Quimet Rifé. Cruyff. Clara mano de Netzer. Sotil. Qué acción de Sotil tan buena ante Benito. Lástima. Saque de puerta. Había que tener valor para hacer una acción de esas ante Benito. Porque... Bueno, estaba dentro del área. Es decir, cualquier acción era penalti, ¿no? Podríamos decir, bueno, a Benito ya le daba igual, pero ¿no? era Benito el que estaba delante. Ahí ese balón de nuevo es para Toño de la Cruz. El segundo fuera de juego de Toño de la Cruz, ¿eh? Recordemos que en esa época, insistimos, se podía enviar el balón al portero con el pie y el portero lo podía recoger con la mano. Solo habían 2 cambios, no 3 como ahora. Los números eran solo del 1 al 11, el resto eran suplentes, no había el nombre. Y el Barcelona no dejó de sumar únicamente 2 puntos, ¿no? Pero la trascendencia del resultado sí que fue una cosa realmente bárbara, ¿no? El Barcelona ganó 2 puntos y aquello que se llamaba antes de los 2 positivos, ¿no? Sí, dos positivos, ¿no? Exactamente. Pero la repercusión mediática que tuvo entonces este resultado, más que este partido, bueno, lo podemos comprobar todavía hoy, en el día de hoy. Sí. Ahora porque viene en esta etapa, pero el 17 de marzo, el 17 de febrero del 74 yo creo que ha quedado marcado en los anales de la historia de los partidos entre Madrid-Barça, Barça-Madrid. 17 de febrero del 74. Sí, correcto. No se me olvidará. No, de verdad que no. Igual que la fotografía, ¿no? La fotografía que ha dado la vuelta al mundo, no sé si la vuelta al mundo, pero sí la vuelta a España del famoso 0-5 con el anuncio ese del Brandy 501, ¿no? Exacto. Que es, ahí está Rexach con Cruyff.
Eso tenía que haber sido el sexto. Pero ahí, pues fíjate, Charlie también quiso sumarse a la fiesta goleadora. Charlie, que no había marcado ningún gol y claro, quería marcar el suyo también, Charlie. Saque de banda para Cruyff. Rexach, el centro de Cruyff. Llega Sotil. Pudo ser Sotil anticipándose a la acción defensiva de Morgado. Y ahí está a punto de lograr el sexto, ¿eh? Buah, poquito faltó. Pudo ser el sexto. Pudo ser el sexto, como antes esa acción en ese 2 contra 1 de Rexach y de Cruyff con Goyo Benito. Igual, igual. Y vamos a contar los goles que pudieron ser. Por lo menos, digamos que uno sí que pudo ser. No, lo cierto es que ellos también pudieron haber marcado alguno, ¿eh? No, antes del 0-1. Antes del 0-1 ellos tuvieron sus oportunidades. Un par de ocasiones clarísimas el Real Madrid, pero afortunadamente la historia se estaba escribiendo. Una historia que todavía sigue. 36 años, 36, 37 años después, todavía sigue vigente el famoso 0-5. Pese a que ha habido un 2-6, sí, igual de espectacular, ¿no? Pero yo creo que este partido concretamente lo marcó la época en que se vivía entonces. Claro, estábamos, ¿no? en los últimos años del franquismo. Sí. Al año siguiente, el 20 de noviembre concretamente, iba a morir el que durante 40 años estuvo ahí al frente del Estado español, Francisco Franco, en fin. Con toda, bueno, pues, con el franquismo, con todo lo que conllevaba. Con todo lo que rodeó esa, bueno, época realmente difícil y complicada, socialmente y económicamente en el Estado español. Y en lo deportivo, donde, bueno, el Real Madrid, pues, el Real Madrid de las Copas de Europa, el Real Madrid que ganaba la Liga un año sí, otro también, hasta que ahí la presencia de Johan Cruyff rompió un poquito esa dinámica, ¿no?, vencedora del conjunto madridista, ¿no? Luego ya se fue acentuando años más tarde con el propio Barcelona, Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao, el propio Barcelona. Ya empezaron a romper ese tránsito, ¿no?, de victorias del Real Madrid, sí, sobre todo en la Liga, no así en la Copa. En la Copa del Rey, donde entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao pues eran los equipos que marcaron el devenir de la Copa. Ahí de nuevo Rexach en el 2 contra 1. Ahí llega Goyo Benito. Balón que recupera Cruyff. Se faja de la cosa ahí de Rubiñán. Pero finalmente también le pitan falta a Cruyff por, me imagino, por levantar excesivamente el pie. Estamos ya en el minuto 35, camino del 36, aunque el reloj de la parte superior izquierda de sus pantallas, vean ustedes, ese 34, 39, 40, 41. Ha habido ahí un salto donde, pues bueno, en la grabación original falta ahí un minuto de partido donde no hubo absolutamente nada. Ahí está Rexach. Y ahí Rexach, que no se entendió. No lo entendió ahí concretamente el Cholo Sotil. Ni Tomé. Era el que entraba. Este de nuevo es Netzer. El balón para Santillana. Todavía Santillana, balón de nuevo para el alemán, el ex del Borussia de Mönchengladbach. La entrada sobre Netzer por parte de Quique Costas. Todo el Barcelona saliendo. ¿Ves? Ataque de fuera de juego, habéis salido todos. Pero a velocidades... Sí, sprintando todos. Sprintando todos. ¿Quién daba la orden? Normalmente los centrales, Toni Torres, si es que era el último hombre, que normalmente salía siempre como último hombre, porque hemos podido comprobar cómo Costas era un hombre que seguía al delantero que bajaba y lo marcaba hasta que terminaba la jugada. Entonces Toni Torres... ¿Y cuál era la palabra clave? No, simplemente levantando esto o la salida de un jugador del centro a marcar, o el retraso del balón hacia atrás. Sí, pero no había ningún grito. No, porque si hubiera habido un grito, alertabas igualmente al contrario. Con lo cual no. Claro, pero eso os obligaba a estar mirando constantemente a Torres. Lo que te hacía era estar constantemente en atención de lo que tenías que hacer
en cada momento. Un balón atrás, salida. Jugador que salía a marcar mientras el balón no estuviera de cara a nuestra portería, salida. Es decir, si el balón estaba presionado y el jugador que lo tenía estaba de espaldas a nuestra portería, salida. Si se volvía, entonces te parabas y volvías otra vez atrás, porque balón que no está presionado es peligroso dejar espacios a la espalda de la defensa, entre el portero y la defensa concretamente. Correcto. Pues iban Fíjese pasando usted, por ejemplo, que en la actualidad hay muchas veces se cometen errores precisamente por esto que le acabo de comentar. Si el balón no está presionado o el balón está libre y el jugador que lo tiene está de caras a la portería contraria, cuidado, Sí, porque entonces puede hacer... Te puede colocar el balón. Dale a Xavi la oportunidad de que haya una defensa adelantada que sale aún incluso para buscar el fuera de juego, y Xavi mirando hacia arriba con el balón controlado. Pues claro, la puede poner a un jugador que entre desde segunda línea con una claridad pasmosa, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí, fantástico. Ahí este es Pirri, caminando con Goyo Benito, camino ya del 39. Netzer hacia la banda, para la llegada de Juan Morgado, ahí con Toño de la Cruz. Ahí se le fue el balón a Morgado. Y el público ahí ya empezaba a desfilar ya por los, como se dice, vomitorios de Chamartín. Sí. ¿Qué volvisteis? ¿Ese mismo día en avión o hicisteis noche en Madrid? ¿Recuerdas? Creo que volvimos ese mismo día por la noche y llegamos aquí pues bastante tarde era. Balón ahí de nuevo para Juan Carlos. Banda derecha para la incorporación de Cruyff. Ahí el control, por una vez, sin que sirva precedente, no fue bueno. Balón que recupera de nuevo ahí Manolo Velázquez, que pasó completamente desapercibido. Sí, a nivel de el gran Velázquez en la segunda parte, vamos, ni se le vio. No tuvo muchas opciones, ¿no? Este Rubiñán. Ahí la entrada de Quique Costas. Netzer con el exterior, intentando colocar ese esférico sobre Macanás. Y Torres, que manda el cuero. Saque de banda, dura entrada ahí sobre un jovencísimo Carlos Alonso Santillana. Netzer de nuevo. Ahí sale a presionar ese balón Quique Costas. Balón de nuevo para Macanás, pero la ayuda ahí en esta ocasión de Toni Torres para proteger la zona que había dejado desasistida Arquimet Rifé. Saque de banda. La llegada ahí también de Amancio. O de Velázquez, perdón, de Velázquez. Y la falta clara sobre la portería de Pedro Valentín Mora. También de las últimas oportunidades para el Real Madrid para intentar, insistimos, maquillar un poquito el marcador. Ahí está 0-5, 5 minutos para la conclusión del partido en el Estadio Santiago Bernabéu, 17 de febrero del año 1974. Gunter Netzer con el exterior, intentando que llegase ahí Santillana en dos tiempos, bajando ese balón, pero foco tampoco llega. Netzer que vuelve a colocar ese balón a la olla. El salto ahí de nuevo de Santillana, de nuevo Netzer a la olla, pero ahí otra vez, Toño, salisteis. Salida rápida. Como 5 o 6 posesos y ahí solos. Claro, si salís vosotros, han de salir los demás. Los delanteros, si el que tiene el balón no la ha puesto ya encima de... Es que ahí no solamente, cuando hacíamos este movimiento, no solamente lo trabajaba la defensa, que era la que más lo tenía que machacar, ¿no? Sino cualquiera de los hombres que bajaban, por ejemplo, a defender un córner, una falta, o que en ese momento, pues porque el contrario te atacaba. Ahí Rexach, ahí el bote del balón. Ahí se quedó Se le fue. No, el balón no fue homogéneo, el césped tampoco era una maravilla, que digamos. Ahí está Amancio. Amancio, ya Asensi ya no controla. Fíjate qué saltarina está la bola, ¿eh? Fíjate qué saltarina está la bola. Ese balón que lo recupera ahí Pirri. También una segunda parte de Pirri donde, bueno, al margen de esa acción. Fíjate cómo sale de nuevo el Barcelona. Ya está en fuera de juego. Y ahí llega Macanás, que también se acuerda. Eso sería cartulina amarilla. Hoy en ahora día sí. Antes no había ningún problema en realizar lo que él ha hecho. Y Macanás, pues muy enfadado. Y claro, a vosotros ya, este es Macanás. Os iba bien. ¿Se han fijado ustedes toda la defensa del Barcelona, la defensa del centro del campo? Un movimiento clarísimo. Todos saliendo como si os regalaran algo en el centro del campo, ¿no? Ahí está ese balón de nuevo para Juan Manuel Asensi. Son los últimos minutos de este partido.
Luego el balón para Toni Torres. No llega ahí de nuevo Santillana. ¿Algún comentario de jugadores del Real Madrid? Felicidades, lo habéis hecho muy bien. Simplemente al final te felicitan y punto. Pero todo ello muy, a ver, ¿cómo decirte? De forma muy diplomática, ¿no? Sí. Te felicitas por deportividad, no porque en ese momento tuvieras, ¿cómo decirte? Pues la posibilidad de que si no hubieras felicitado a nadie, pues a lo mejor en un momento determinado se te recriminaba por no felicitar al que había ganado, ¿no? Pero no por ganas, no por gusto, ni mucho menos, porque en aquel momento yo creo que ellos intentaron irse al vestuario rápidamente no sé, pues por lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros cuando pierdes un partido en casa. Y si es por esa cantidad de goles, pues es mucho más. Buen balón de Tomé para el chut de Juan Manuel Asensi. Este es Zoco, deja Zoco de nuevo para la incorporación, creo que era de Amancio. Y finalmente el saque de banda que corresponde de nuevo al Fútbol Club Barcelona. Ahí Macanás que le entrega ese balón a Quimet Rifé. De nuevo Rexach, que hace que estático, es decir, ya era un mano a mano. Ahí Cruyff de nuevo, que intenta una pequeña virguería. El balón que lo recupera Günther Netzer, balón que estrella en Asensi. Balón que recupera, hubo falta clara de Asensi, que agarra por la camiseta ahí al propio Günther Netzer. Habían dado un golpe ahí en el flexo un codazo en el pecho. Zoco. Balón para Rubiñán con el exterior buscando a Macanás. Macanás con Rifé. En el 1 contra 1. Todavía Macanás. Balón para Manolo Velázquez. Insistía demasiado el Madrid con el exterior ahí. Balón que recupera como si fuera un pivote defensivo Juan Manuel Asensi. De nuevo Cruyff con Juan Carlos. Juan Carlos habilitando a Rexach, enganchado a la cal de la banda derecha. Buen cambio de juego. Buscando ahí a Toño de la Cruz. Bueno, ¿y ahí qué? ¿Qué pasó ahí? Pues yo pedía, recuerdo la jugada perfectamente, pedía el balón ya cuando lo tenía Cruyff en el centro del campo. Ajá. Que había ganado la espalda del lateral que acababa de subir y yo había salido con bastante velocidad. Y pedía el balón para tratar de aprovechar esa llegada precisamente, pero y te viene el balón al pecho, intentas hacer un recorte por fuera, ¿no? El balón botó antes de llegar a mí y eso ya complicó un poco el control, lo que dio tiempo pues a que un jugador que había pues, a 6-8 metros pudiera llegar antes de que yo pudiera controlar y disparar después. Lanzó con la mano, Velázquez, corta bien ahí Toni Torres. Fíjate con la rapidez con que se recuperan las posiciones, se ordena el equipo, está en disposición lógicamente de intervenir cada vez, cada jugada. Sotil, Rexach, un recorte ante Morgado. Charlie que busca ya posición de lanzamiento, no la encuentra y el fuera de juego. El trabajo de esta temporada, algunos partidos de esta temporada me recuerda muy mucho se acabó. A este partido concretamente. Pues señoras, señores, les hemos ofrecido, gracias Toño, hasta una próxima ocasión, ha sido un placer comentar el famoso 0-5, Asensi, Cruyff, Asensi, Juan Carlos y Hugo Cholo Sotil, los protagonistas del mítico, histórico, inolvidable Real Madrid 0, Barcelona 5. Es todo, hasta una próxima ocasión.